voy a mostrar. Entonces, veamos aquí, info, data frame. ¿Qué será esto de info? Entonces lo que me está diciendo es cada uno de los tipos de variables con que estamos trabajando en las columnas. Vean aquí, por ejemplo, me está diciendo, ok, es un arreglo que tiene 3 entradas, ¿verdad? Es decir, 3 filas. No hay valores nulos y un objeto. Es una cadena, al final name, ¿verdad? int64 tenemos realmente no solamente enteros, pero admite, como pueden observar, enteros. Y lo menciona de esta manera porque solamente tenemos un decimal, mientras que el otro tenemos más de un decimal y marca. Vamos a ver. Como pueden observar acá, perdón, acá tengo edad que es enteros y marks que tiene decimales, ¿verdad? Por ello, entonces, aquí marca int64, los valores de la edad son valores enteros y float valores decimales. Ahora bien, veamos aquí, ¿qué es lo que está marcando aquí? Bueno, está marcando realmente es los nombres de las columnas. List, entonces, es lo que me va a dar esta función list, simplemente va a ser los nombres de las columnas. Ahora bien, algo muy importante mencioné anteriormente, el índice. Entonces, igual manera, ¿verdad? Pueden ustedes comenzar a escribir el nombre del data frame, .index, y aquí les voy a mostrar, y entonces imprimámoslo. Ya me dice entonces cuáles son los índices. Realmente no hay un índice como tal, pero aquí está creado, ¿verdad? Entonces me dice comienza en 0 y termina en 3, sin incluir el 3, por supuesto, y de paso es en 1, ¿verdad? Al final es una secuencia, range, se pueden observar acá. Y de igual manera, así como utilicé la función list, también columns me va a permitir obtener los nombres de las columnas. Ven aquí que dice name, age and marks. O sea, pueden obtener de 3 maneras diferentes los nombres de las columnas si quieren obtenerlas, recuperarlas. Dtypes, pues por supuesto ya vimos cómo son cada uno de los tipos de datos. int64, objeto, cadena en nuestro caso, y números, valores reales o decimales. Ahora preguntamos, ¿es nuestro data frame vacío o no? Entonces llamamos .empty. Siempre cuando llamamos una función en Python, vean bien que utilizamos el punto para dicho objeto, ¿verdad? Cuando se llama la función dtypes, por ejemplo, types, columns, index, se está utilizando punto, ¿verdad? Mientras aquí no estoy llamando al objeto como tal, sino que esto es una función ya de cualquiera, ¿verdad? Una lista y studentDF, ¿verdad? Que sería el objeto dentro de esa función, pero no es propia del objeto, ¿verdad? Ahora bien, el tamaño, el shape, en este caso sería la forma. Vean bien que cuando lo imprimo me dice 3×3. Entonces, si fijan bien, esto es un vector. Entonces yo puedo obtener cada uno de los parámetros. Entonces le digo shape 0, es decir, que el primer valor de ese vector. Entonces, ok, va a ser 3, que sería el número de observaciones. Entonces, filas. Y el row sería las columnas. Entonces, lo tengo acá. Y entonces, el otro que me permite saber la longitud total, que al final son el número de observaciones, es length. Ok. Puedo llamar entonces a todo esto, o simplemente length y el data frame que estoy trabajando. Ahora bien, ¿qué será size? No es lo mismo que la forma, ni length, pero entonces será size. Vamos a llamar, e imprimimos 9. Bueno, como pueden observar, 3×3 es 9. Es decir, size al final lo que cuenta es el número de valores que hay dentro. Ahora, quiero decir, 3 filas por 3 columnas sería 9. Eso es lo que nos da entonces size. Ahora bien, values, pues sería, por supuesto, cada uno de los valores. Como pueden observar, todos los valores. ¿Qué significa en este caso valores? Realmente son las observaciones. Entonces vean bien que aquí tengo primera observación, segunda observación y tercera observación, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Las observaciones en este caso consta de muchos elementos, ¿verdad? Que en este caso 3, porque son 3 columnas. Esos son los valores. Los valores en nuestro caso son la observación completa, ¿verdad? Ok, entonces una manera también de visualizar nuestros datos es llamar a la función head. Head nos va a permitir ver los primeros valores o primeras observaciones de nuestro data frame. Entonces si yo imprimo head, vean bien que estoy llamando al data frame de la tabla de datos .head y le digo que 2 porque yo solamente quiero observar los primeros 2. Y aquí está, vean bien que no está incluido Harry porque sería el tercero, ¿verdad? Entonces yo nat, y esto lo pueden cambiar, por supuesto, pueden ponerle 3 y entonces imprimiría cada uno de los 3 observaciones que tenemos solamente, ¿verdad?
Y tail, pues sería lo opuesto, que es decir, los últimos, ¿verdad? Vean que solamente escribo 2, entonces significa que serían los últimos 2. Y aquí pueden observar que Harry y Nat son los últimos, ¿verdad? Ahora, ok, más aquí, por ejemplo, ¿qué sería esto de name, verdad? Estoy llamando al conjunto de datos, studentDF, mi data frame, y le escribo .name. ¿Qué es name? Pues el nombre de esta columna. Y entonces, vamos a ver, me imprime todas los valores que están en esa columna. Es decir, esta es una lista de valores de la columna name, de mi variable o feature name. Lo mismo en age. Ah, perfecto. Entonces, si recuerdan, yo tenía X y tenía, vamos a llamar a X, tenía esto, pero aquí tengo X. Entonces, recuerden, les dije que X era un conjunto de datos, también un data frame. Entonces, si yo llamo a las estadísticas descriptivas de age, vean bien que me da las estadísticas descriptivas de age. Así es como llamamos entonces a cada una de las columnas o variables de un data frame. Podemos utilizar punto y a continuación el nombre de la variable. Si quiero utilizar más de una variable, pues fíjense bien que tengo que utilizar los corchetes dobles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí voy a colocar una lista de ellos, ¿verdad? Ven acá, que tengo una lista, name and age. Quiero que me imprima 2 de las columnas, ¿verdad? No solamente una como tengo acá, sino que 2. 2, 3 o más, ¿verdad? Por supuesto. Ok, ahora vamos a ver algo muy importante, que es cómo obtener un valor simple. Por ejemplo, aquí tengo en age o simplemente en mi data frame. Vean bien que tengo, por ejemplo, cómo escoger este 21 que tengo aquí, ¿verdad? ¿Cómo agarro ese 21? Y ok, ya sé cómo llamar a name, age and mark. Simplemente escribo el data frame, punto, el nombre de la variable. Ok, obtengo una lista de valores. O puedo obtener simplemente utilizando values, obtener todas las observaciones. Pero yo quiero este 21 en específico. ¿Cómo lo hago? Entonces hay 2 maneras de hacerlo. Mejor dicho, 4. Una es utilizando at. Y coloco aquí cuál es esa posición que yo quiero. Punto .at y punto .iat o IAT nos va a permitir obtener una simple observación. Como podemos observar aquí, un valor único. Es decir, que no vamos a obtener más de 1, sino que solamente 1. Entonces yo le voy a decir, ok, at, muy importante, at, me va a decir cuál es esa observación, cuál es ese índice en donde está. Ah, ok, es en el índice 0. Es decir, que sería, ya sé que va a estar en esta fila. Y el otro me dice en qué columna, name. Entonces, realmente, ¿cuál es ese valor que estamos escogiendo, verdad? Va a ser Joe. Entonces, vamos a imprimirlo. Pueden observar Joe. Entonces, el 21, ¿cómo lo puedo hacer, verdad? El 21 va a ser entonces 1 y age. Y pueden ver que ya acabo de obtener 21. ¿Verdad? Pero, ok, pero ¿por qué estamos colocando 0 y name? Bueno, también se puede los números, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí, age, ¿qué columna es? Es la segunda columna, pero en Python, recuerden que comienza en 0, entonces es 0, 1. Ah, ok. Si yo no escribo el nombre de la columna, como lo estoy colocando aquí, tengo que utilizar AAT. Entonces, aquí la cuestión que es muy importante, que como estoy obteniendo un solo valor, y los índices, ¿cómo se llaman? Recuerden que este 0, por ejemplo, le coloqué 0 porque este es el índice aquí. Y name, el nombre de la columna. Pero si estos no tienen un índice, también lo puedo utilizar, pero utilizando IAT o IAT. Es decir, que yo no sé, o no me sé el nombre de la columna, o al revés, ¿verdad? No quiero utilizar el nombre de la columna porque es muy largo, qué sé yo. Utilizo el índice de esa columna. Entonces, este I es de index, de índice. Entonces, aquí estoy utilizando los índices, 0, 0. Entonces, les recuerdo que at y IAT es para un único valor, ¿verdad? Entonces, veamos aquí que sería 0, 0. Entonces, va a ser igualmente Joey. Vean bien, porque es 0, 0. Y el 21, ¿cómo sería entonces? Primera observación 1, perdón, o índice 1 y columna 1, es decir, la segunda columna. Y aquí pueden ver que es el 21. Y el 2, por ejemplo, que sería el 77.8. Y ahí está, 77.8. Así entonces la diferencia entre at y AT, que uno utiliza el nombre del índice y el otro utiliza el índice como tal, ¿verdad? Lo mismo, vean bien que si yo solamente quiero at zero, ¿qué pasaría? Que estoy diciendo realmente que solamente quiero
esta observación de aquí, el índice 0. Pero aquí hay más de una observación. En una observación hay muchos elementos. Entonces vamos a ver si es posible. Me dice que no es posible, ¿verdad? Le falta el argumento call, es decir, la columna con que queremos extraer, ¿verdad? Ahora bien, bueno, esto es simplemente otro ejemplo. Marks, 1 marks, vamos a verlo acá, 77.8 y el otro 1.3, es decir, en la tercera columna. Pero no hay columna 3, ¿verdad? Como podemos observar, no hay columna 3, no hay una columna 3, porque este es 0, 1, 2 y no hay 3. Por lo tanto, entonces nos da un error, ¿verdad? Por supuesto, debemos de cambiarlo. Vamos a poner 2 y ahí sí va a obtener un valor. Igualmente, entonces, vamos a ver los valores para determinada columna. Ven aquí que también otra vez, utilizando otra función que se llama name, puedo usarlo, ¿verdad? Recuerdan en el diccionario que utilizamos la función get. Entonces aquí name, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto es una combinación de lista y diccionario, ¿verdad? Entonces aquí utilizo la función get, entonces me va a dar cada uno de los valores de la columna name. O sea, hay diferentes formas de obtener esos valores de columna, ¿verdad? Y, bueno, ahora bien, hay otra forma de obtener los valores utilizando los índices y sus nombres. Ese es lock y ilock. Entonces, les voy a mostrar. ¿Y cuál es la diferencia con add? Bueno, que add solamente se puede para un único valor. Por eso necesitamos doble índice acá. Un índice para la columna y un índice para la fila. En lock, no. En lock solamente vamos a utilizar para, bueno, se puede solamente utilizar para la observación. Pero también lo podemos usar doble. Podemos utilizarlo para la fila y para la columna. Pero, en cambio, con respecto a add o a AIT, podemos obtener más de un valor. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entre add y lock, por ejemplo. En lock, vean bien que aquí tengo 0. Te le llamo al data frame y llamo lock. Lock lo que me está haciendo es la localización. La localización en 0. Entonces llamo y me dice, todos estos valores están en 0. Ah, así es como obtengo entonces la primera observación. Yo 2085.1. Yo podía en el pasado llamar al data frame, punto, el nombre de la columna y me daba todos los valores de la variable. Ahora bien, con lock puedo obtener todos los valores de la observación que yo quiera. Value.value, recuerden, studentDef.value me daba todos los valores. Pero lock, yo obtengo la primera observación, por ejemplo. Puedo llamar a la siguiente observación. Y miren, 21, aquí pueden observarlo, se llama nat 21, 77.8 con cada una de sus respectivas variables. Ahora bien, aquí, vean bien que tengo 0,2. Entonces aquí me va a dar más de una observación. Cuando digo una observación más de una, es todos los valores en una fila, ¿verdad? Y vean bien que va de 0 a 2 inclusive, ¿verdad? Inclusive el 2. 0, 1, 2. Entonces me permite, por tanto, escribir o imprimir, extraer cada una de las informaciones en múltiples observaciones o filas, ¿verdad? Ok, ¿qué pasará con ilock? Bueno, me está diciendo el índice. El índice. Entonces ven aquí que es, ¿cuál es el índice? Ah, es 0. Ok. El índice. Aquí ya tenemos que ser más específicos porque aquí realmente no tiene un nombre, pues no tenemos ningún problema entre lock y ilock, porque tienen el mismo nombre, 0. Pero eso yo lo puedo cambiar, entonces tendría que utilizar lock. Vean bien aquí ahora. Entonces tengo ilock me da la misma valor, ¿verdad? Que lock usualmente. Y 0,2 también me va a dar múltiples observaciones. Vean ahora aquí que lock voy a llamar, vean bien aquí la diferencia entre lock y ilock. También voy a llamar o obtener de 0 a 2, es decir, la primera, segunda y tercera observación, 0, 1, 2. Estos son los índices de las observaciones, pero de la columna name solamente. Y aquí está, name John, Nat, Harry. Ahora bien, cuando llamo a ilock, yo no tengo que darle el nombre de la columna, sino que simplemente cuál es esa columna que yo quiero. ¿Okay? Vean bien aquí que voy a imprimir las 3 observaciones y las 3 columnas, ¿verdad? Al mismo tiempo. Y se pueden observar que realmente aquí ilock, a diferencia de lock, como estamos trabajando con el índice, no imprimió la observación con índice 2.
Decir que no lo incluye. Vean bien que aquí este sí lo incluye, lo vuelvo a imprimir. Aquí se incluye 0, 1, 2 inclusive. Pero iLock no lo hace inclusive, ¿verdad? Exclusivo. Entonces hay que tener en cuenta eso, que una cosa muy importante cuando llamamos índices, Python deja por fuera el último valor, en este caso 2. Mientras lock no. Entonces lo mismo debe de pasar, por supuesto, con IAT, ¿verdad? Cuando estamos llamando un valor acá. Pero como solamente IAT solamente es para un único valor, pues no es necesario hacerlo, ¿verdad? Entonces esas son las dos diferencias. Lock para múltiples observaciones y at para una simple observación, y utilizamos los nombres de los índices, mientras que iLock son los índices por sí mismos, ¿verdad?